Es un placer enorme para mí estar en esta casa, compartir con don Roberto, con su esposa. Roberto, más que un amigo, es un mentor, es un padre espiritual al que amo, respeto, admiro por muchos años. Cuando me conoció éramos una iglesia pequeñita, y en aquel momento siempre recuerdo una palabra que me dijo: esta iglesia tiene un potencial de grandeza, sé fiel. Y bueno, con toda la crisis que hemos vivido, hemos tenido que multiplicarnos en otras iglesias. Ya somos casi 30 iglesias y estamos trabajando duro por nuestro país. La información, el cel de nuestro ministerio aquí en Estados Unidos es cdeinternacional@centrodesperanza.org. ¿Correcto, Ronald? CDE internacional@centrodesperanza.org. El propósito, o uno de los propósitos de mi viaje en esta ocasión, es que queremos llevarnos por lo menos, si Dios así lo permite, por lo menos 5 concentradores de oxígeno para ayudar sobre todo a las familias de la iglesia que padecen de COVID. Mucha gente está muriendo porque no hay oxígeno en el país. Y bueno, los que hemos tenido pérdidas cercanas, en mi caso, yo perdí hace 2 semanas a mi hermano de COVID, y hemos visto cómo la gente sufre porque no hay oxígeno. Entonces, bueno, en esta ocasión esa es por lo menos mi misión personal. Así que si usted siente hacer algo, pues lo hará con esa finalidad, y lo hará también para ayudar a alimentar a muchas familias. Cuando Roberto hablaba sobre la nevera, porque yo le comentaba anoche que en la puerta de mi casa, donde uno sale a la calle, un día nos levantamos y encontramos un letrerito que decía: por favor, no mezclen los desperdicios de comida con la basura, pónganlos aparte para nosotros poder comer. Y esa es una realidad que se vive en la capital. Ahora imagínate en las provincias. Así que muchas gracias por el apoyo que siempre nos dan. Y gracias, Pastor Roberto, por recibirnos con tanto cariño siempre. Más que compartir el púlpito de esta casa, el tiempo que yo paso con Roberto para mí es oro. Tomando un café, comer con él, es una bendición. Y el día de hoy yo quiero hablarles sobre el poder intransferible de la cruz. La Pascua es un día de celebración, no de luto, no de lamento, no de llanto. Es un día de celebración para el pueblo cristiano, porque conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Viernes Santo recuerda la crucifixión y recuerda la muerte de nuestro Salvador, el domingo de Pascua, allí celebramos nosotros la resurrección. Y esto me hace recordar una historia. En el siglo XV, en una aldea cercana a Nuremberg, Alemania, vivía una familia con 18 hijos. No me pregunten cómo hacían. 18 hijos. Para mantener por lo menos la comida para toda esa cantidad de hijos, el padre trabajaba 18 horas al día en su oficio, y luego hacía cualquier otra cosa por la cual le pagaran, para de esa manera poder subvencionar la alimentación de su familia. A pesar de la pobreza, 2 de sus hijos mayores tenían un sueño. Ambos querían desarrollar el talento que tenían para el arte. Pero ellos sabían: somos tan pobres que papá, mamá no podrían mandarnos a la universidad, a la Academia de Artes de Nuremberg, para nosotros poder especializarnos en nuestros sueños. Y estos 2 muchachos comenzaron a tener largas discusiones nocturnas y finalmente llegaron a un acuerdo. Apostaron con una moneda y dijeron: el perdedor irá a trabajar a las minas de carbón y las ganancias van a servir para pagar los estudios
del otro hermano. Bueno, cuando el hermano que había ganado la apuesta termina sus estudios, finalmente, después de 4 largos años, él entendió que había llegado su momento de pagarle la academia a su otro hermano, ya fuera con las ventas o con su trabajo en las minas. Entonces, estos 2 hermanos, Albrecht y Albert, estaban tan apasionados, tan obsesionados con lograr alcanzar su sueño, que ellos entendían que cualquier esfuerzo valía la pena. Albert se fue a las peligrosas minas durante esos 4 años. Su hermano estaba estudiando en ese tiempo y desde el momento en que llegó a la Universidad de Arte se convirtió en una sensación. Extraordinariamente, este muchacho comenzó a superar a todos los estudiantes. Las tintas, los óleos, el relieve, era mucho mejor que la mayoría de los profesores que enseñaban en la universidad. Se gradúa con honores y ya contaba a un recién graduado con cuantiosa suma de dinero para poder encargarse de su hermano y de su familia. El joven artista volvió a casa. La familia lo recibe, le prepara un banquete extraordinario, celebran su triunfante retorno y después de una larga comida, música, risa, Albrecht se pone de pie allí en el lugar de su silla en la mesa y mirando a su hermano se dispone a hacer un brindis después de esos largos 4 años por el sacrificio que su hermano había hecho por él. Las palabras textuales hacia su hermano fueron: y ahora, Albert, querido hermano, es tu turno. Ahora tú puedes ir a Nuremberg para realizar tu carrera y yo voy a cuidar de ti. En ese momento, su hermano, sentado al final de la mesa, comenzó a dejar caer sus lágrimas y de manera inesperada comenzó a decir: no, no, no. Albert se levantó secando su llanto, lanzó su mirada a la larga mesa donde estaban los seres que amaba y entonces, sosteniendo su mano cerca de la mejilla derecha, le dijo: no, hermano, no puedo ir a Nuremberg, es muy tarde para mí. Y entonces le mostró sus manos y dijo: mira lo que 4 años han hecho en mis manos, lo que 4 años metido en las minas de carbón han hecho en mis manos. Los huesos de cada dedo han sido aplastados una y otra vez en las minas. He sufrido tanto de artritis que mi mano derecha ya ni siquiera puede levantar la copa para poder brindar contigo por tus éxitos. Mucho menos voy a poder trazar pinceles sobre la tela. Y mientras él hablaba, su hermano solamente lloraba. Y dijo: para mí es demasiado tarde. Yo quiero que tú sepas que han pasado más de 450 años. Hoy en día, cientos de obras maestras, más de 800 de ellos, dibujos, óleos, cuelgan en cada uno de los grandes museos de Alemania y de Europa. Pero lo paradójico es que usted, como la mayoría de las personas que estamos sentados en este recinto, estamos familiarizados solamente con una obra de Albrecht Dürer. Este muchacho, un día, para honrar a su hermano por todo el sacrificio que él había hecho, Albrecht tomó la decisión de dibujar las manos deformadas de su hermano y se las puso así juntas, apuntando hacia arriba. Y a esas manos, a esa obra, justamente le puso el nombre de manos. Pero el mundo entero de inmediato se abrió a esa obra de arte. El mundo entero la inmortalizó y el mundo entero la ha llamado manos de oración. Y son esas manitos que usted ve así, que usted las usa para su post, que usted las usa para dedicatoria. Esas son las manos de Albrecht Dürer. Manos maltratadas, manos golpeadas. No tengo idea en esta mañana, la más mínima idea de qué pueda representar la cruz para usted. Y hablo a los que nos
sintonizan a través de las redes sociales, pero también hablo para los que estamos aquí sentados y que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Pero sé que para muchos la cruz solamente es un amuleto. Para otros la cruz solamente representa religión. Para los extremistas es la idealización justificada, quizás para desatar muerte y persecución. Pero para la iglesia, lo que hemos entendido el poder de la cruz, a los que nos ha sido revelado el poder de la cruz, entendemos que es la mayor expresión de pasión, amor y entrega que jamás el hombre haya conocido y que jamás el hombre va a conocer. Así como las manos de Albert contribuyeron al éxito de su hermano, los clavos en las manos de Jesús contribuyeron a que tú y yo el día de hoy podamos estar aquí y decir: Jesucristo es el Señor. Pero lo maravilloso que yo veo en este tiempo es ver cómo estoy escuchando a hombres de Dios a que volvamos a las raíces fundamentales del mensaje del Evangelio. Volver a la cruz. Volver al poder del mensaje de la cruz. Y si me preguntas, pastor, ¿por qué es intransferible el poder de la cruz? Porque nada, absolutamente nada podría sustituir lo que la cruz nos ha otorgado. Y te quiero hablar de varias cositas que la cruz nos otorga. Y la primera cosa que la cruz nos otorgó a la humanidad entera, aún a los que en este día nos sintonizan en esta transmisión y dicen: yo aún no le conozco, aún en mi corazón no le tengo como Salvador personal. Lo primero que nos otorgó fue la sustitución. Y cuando pensamos en el concepto teológico de sustitución, esto significa ocupar el lugar de otros o hacer lo que otros no pueden hacer por sí mismos. Entonces, Dios en la sustitución castigó a Jesús, o en Jesús estuvo todo el castigo de nuestra paz. Y es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo el sustituto murió por nosotros. La mala noticia de esto es que el ser humano merecía y merece la muerte. Sin embargo, la solución es que Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó tu lugar. Alguien dice amén aquí. Él fue el sustituto para morir en la cruz. La buena noticia es que Cristo pagó la deuda. Cristo pagó la deuda, ahora su regalo es vida eterna y salvación. No tenías o no tienes que hacer absolutamente nada más para merecer. No tienes que poner un grado de sacrificio más para acreditarte el derecho de pasar la eternidad en la presencia de Dios. Jesús pagó esa deuda. Jesús se encargó de emanciparnos de esa esclavitud. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios a través de la sustitución de Cristo es vida y vida eterna. Gloria a su nombre. Pero Jesús entendía, y esto es una de las cosas hermosas de hablar de la cruz, Jesús entendía que ese lugar no era para cualquiera. Entonces Jesús toma la decisión de él ser la propiciación. No solamente ser sustitución, sino ser la propiciación por nuestros pecados. Y esto quiere decir que Jesús se convierte en el objeto de la ira de Dios en la cruz. Entonces, al estar en la cruz se convierte en el objeto de la ira de Dios para satisfacer la justicia de ese juicio necesario por los pecados del hombre y que se apaciguara de nosotros esa ira.
Y ese es el mayor acto de gracia por el cual nosotros tenemos que adorar al Señor. Saber que no lo merecía, saber que voluntariamente, saber que nadie lo obligó, saber que Él sabía que tomar como propiciación nuestro lugar haría que la ira de Dios se apartara de nosotros, haría que el castigo eterno se apartara de nosotros. Y es allí donde yo no puedo entender cómo hay gente que no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es allí cuando yo no puedo entender cómo hay gente que no puede celebrar la presencia del Señor en un auditorio reunido como cuerpo de Cristo, cuando Él hizo tanto, entregó tanto por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 3 verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que en la fe está en Jesús. Qué maravilloso eso. Saber que con el simple hecho de nosotros abrir nuestra boca y decir: Jesús, yo te recibo como mi Salvador en mi corazón y te confieso públicamente con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz. Esa fe me hace acreedor de la salvación y me hace acreedor de la vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, si la ira de Dios por el pecado de la humanidad no hubiera sido una realidad, entonces la cruz no hubiera sido necesaria. Pero la Biblia enseña que éramos hijos de ira, y la ira de Dios sobre nosotros a causa del pecado que habíamos cometido, que la humanidad había cometido, justificaba la cruz. Lo tercero es que la cruz nos da justificación. Quiere decir que la justicia de Cristo, y esta parte es tan, pero tan poderosa, la justicia de Cristo, que es perfecta, que es recta, es puesta sobre nosotros en la cruz. Mira eso, en la cruz su justicia perfecta, pura, recta, es puesta sobre nosotros. Y nuestra justicia, que es trapo de inmundicia, nuestra justicia, que es depravada, maldada, corrupta, es llevada por Jesús en la cruz. Es como que Jesús hubiese dicho: toma mi traje de lino fino, de púrpura fina, y colócatelo. Toma mis zapatos caros, toma mis prendas caras, toma toda esta indumentaria cara y úsela, y dame tus harapos, dame tus trapos de inmundicia, dame tus zapatos rotos, dame tus prendas carcomidas por los ratones y las chiripas, que yo las voy a portar dignamente para que tú seas justificado delante de mi Padre. Qué maravilloso pensar en eso. Y el resultado de esto es que Dios, entonces, cuando nos ve a través de la cruz, nos ve justos, nos ve sin pecado, nos ve sin mancha delante de su trono, no por nuestra justicia, sino gracias al que ocupó la cruz. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gracias al que ocupó la cruz. Y Gálatas, el apóstol Pablo, hablando en esta carta, dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, no por la obediencia a la ley. Y aquí yo quiero solamente decir algo. Me encanta el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un hombre que no tenía compromisos con nadie más sino con Dios. Y su compromiso apostólico era establecer fundamentos de fe que definieran una posición ante los religiosos de su época. Si el apóstol Pablo estuviese vivo en este tiempo, tendría problemas, muchos problemas, con muchos superapóstoles,
tuviera muchos problemas con mucha gente que casi lo que les falta es decir: yo soy casi que mejor que Jesús. Pero Él estableció el límite. Él dijo claramente allí a los Gálatas: sabemos que una persona solo puede ser justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Y Cristo tiene que comenzar a ser el centro de nuestra adoración, de nuestro servicio, de nuestro culto, de nuestro tributo. El culto al hombre, la idolatría al hombre, de una vez por todas debería ser erradicada y exaltar a Jesús, porque Él dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué apóstol este? Y luego dice: y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en el apóstol Pablo. Qué bueno que no dice eso, porque entonces cualquiera hubiese escrito ahí no el nombre de Pablo sino el suyo. Pero él dice: por nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, porque nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. No existe ningún ser humano bueno en la tierra, ni en el pasado, ni en el presente, ni lo habrá en el futuro. Solo Cristo, el justo. Solo Él, y a través de Él encontramos salvación. El apóstol le escribe a los Romanos capítulo 3 verso 10 y dice, como dice en la escritura: no hay un solo justo, ni siquiera uno. El gran problema que tenemos es que hemos quebrantado entonces la ley de Dios, y el hombre merece el castigo. El hombre merecía ser culpable. Y la sociedad tiene un concepto de justicia muy distorsionado, el que la Biblia enseña acerca de justicia. La solución que Cristo nos dio y nos entregó: la cruz. Porque en la cruz tomó tu pecado y tomó mi pecado. Se hace culpable, paga la sentencia, asume la deuda, y Dios nos declara a nosotros inocentes. Él nos declara a nosotros inocentes sin ningún delito por medio de Jesús. Colosenses capítulo 1 dice: porque Él nos rescató del reino de la oscuridad y Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Pagó un alto precio en la cruz, su propia vida, para comprarnos con su propia sangre y darnos salvación. Ahora, ese acto de justicia de Jesús produjo uno de los mayores efectos que tú y yo hoy podemos disfrutar: la reconciliación. Saber que no existen protocolos para accesar a la presencia de Dios, porque Él nos hizo aceptos, porque Él abrió el camino. Él quitó nuestro pecado y ahora podemos tener una relación personal con Dios. Romanos capítulo 5 dice: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, y si fue restablecida es porque estaba rota, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Todavía éramos sus enemigos, pero Él en la cruz, sabiendo que éramos enemigos de Dios, estaba haciendo nuestra sustitución, estaba haciendo nuestra propiciación, estaba creando un acto de justicia con toda seguridad. Entonces dice: seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora, y esta parte poderosa, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigo de Dios. Así lo termina el apóstol Pablo. Por eso hablar de la cruz es tan importante, porque mucha gente
imbuido en la religión, toma esta semana solamente para sentir remordimiento. Y el remordimiento va a producir lágrimas, va a producir culpa, va a producir dolor, pero no va a producir misericordia. Por su misericordia, Él nos salvó. Y me encanta cuando yo leo al apóstol Pablo, porque él fija posiciones tan radicales, tan radicales. Él no deja ambigüedad de ninguna naturaleza. Él nos salvó. Es en Cristo, y siempre exalta la cruz y exalta el lugar de quien ocupó la cruz. Él nos salvó. Y dice claramente: no por hechos, sino por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento, nos dio vida nueva por medio del Espíritu Santo. El hombre estaba muerto, estábamos perdidos en nuestros pecados, y Efesios capítulo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y finalmente nos salvó, no por obra de justicia, no porque lo hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo en nosotros. Habrá una obra más poderosa, habrá algo más extraordinario. Y cuando entiendes la cruz, entonces puedes entender la resurrección. Cuando entiendes estos aspectos de la cruz, entonces puedes hablar de la resurrección y entender que en la resurrección Cristo, no me puedo imaginar ese momento de celebración en el infierno, cuando aquel viernes Jesús en la cruz, ¿verdad? Esa crucifixión allá. Y en el infierno aquella tremenda parranda, vallenato, merengue, salsa, cumbia, rock and roll. Acabamos con él, lo terminamos, logramos triunfar. Pero luego, hermanos queridos, después que estaban medio mareados, paloteados los demonios, principados, potestades y el mismo infierno, se escuchan aquellos pasos, aleluya, se escucha aquel tronar en el mismo infierno, y viene Jesús diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y se levanta triunfante, demostrando: bendito sea su nombre, que la muerte ya no tenía potestad sobre él. Ahora Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Y no tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. Hace un par de meses me devolvieron de allá del cielo. Yo enfermé de COVID y estuve muy grave. Si había un túnel, atravesé el túnel. Si hay una luz al final, también la vi. Y cuando toqué la puerta allá arriba, como que me dijeron: mira, ¿qué haces tú aquí? Vamos, devuélvete. Pero yo quiero contarte una experiencia que tuve. Hubo una noche que yo sentí que no lo iba a lograr, y me despedí de mi esposa, de mi hija. Y entonces allí, tú sabes que cuando se habla de la muerte, no importa cuán valiente tú seas, siempre te da como un frío. Y aunque la Biblia dice que morir en Cristo es ganancia, uno quiere seguir perdiendo. Y en ese momento, si llegó mi hora, yo me encomiendo a ti. Llorando, sintiendo remordimiento, sintiendo culpa, porque para ellos la Semana Santa es como la semana de vacaciones de la perversión, del pecado, del adulterio, de las fornicaciones. Cuando muchos están así, nosotros no estamos aquí con remordimiento ni con culpa. Nosotros estamos celebrando que Él no está en la tumba. Estamos celebrando que la tumba está vacía. Estamos celebrando que Él ha resucitado. Estamos celebrando que nos ha hecho coheredero de toda promesa, que nos ha hecho acepto delante del Padre.
Y eso merece un aplauso, eso merece un júbilo, eso merece una alegría, eso merece que tú digas: gracias, Señor, gracias, Señor. La resurrección de Cristo es fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Entonces Él viene y defiende la resurrección con ahínco, con denuedo, con determinación. Y dice: Cristo ha resucitado. Ahora tenemos esperanza. Cristo ha resucitado. El perdón de los pecados se hizo efectivo. El derecho de estar bien delante de Dios ha sido consumado. La vida eterna por medio de Él realmente fue ganada. Y para cerrar, la resurrección de Cristo significa que tú y yo resucitaremos juntamente con Él. Aleluya. Aleluya. Por eso es que la resurrección es un misterio. Cada vez que, usted sabe que ahora, no sé cómo será acá, pero en Venezuela, cuando usted, la gente que muere de COVID es un protocolo bien duro. Mi hermano duró 12 días hospitalizado. Durante esos 12 días nadie podía entrar a la zona COVID. Yo recuerdo que el día que muere mi hermano, yo estaba en el servicio de oración de la iglesia y estaba de rodillas. Mi hermano no era cristiano. Yo estaba de rodillas y le decía al Señor de rodillas: Dios, yo te quiero pedir un regalo. Concédeme ver a mi hermano antes de que muera, si va a morir. Que no se vaya de este mundo sin conocerte. Por favor. Estaba de rodillas cuando sonó mi teléfono. Y era la doctora y me dice: si te quieres despedir de tu hermano, ven rápido a la clínica. Salí corriendo de allí, corriendo. Me fui a la clínica. Me pusieron todo aquel aparataje y entré a ver a mi hermano. Estuve 30 minutos con él. Todavía tengo esas imágenes allí, verlo conectado a aquella máquina. Con la máquina saturaba al 72%, o sea que sus pulmones ya estaban colapsados. Y entonces le agarré la mano y le dije: hermanito, aquí está el Señor. Y hoy, si te vas de este mundo, te vas a ir con el Señor. Solamente 2 señales me dio de que me escuchó. Uno fue una lágrima y la otra fue que me apretó la mano cuando le hice la confesión para recibir a Jesús. Salí de allí a las 8 de la noche. A las 10 estaba en la sala de mi casa tomando un café y mi esposa me dice: anda a acostarte. Le digo: no, estoy esperando una llamada. Yo sabía que se iba. Y a las 11:30 me llamaron para avisarme que se había ido. ¿Qué fue lo traumático? Que en el protocolo COVID, tú vas al cementerio en Venezuela, pagas la cremación, pero no vuelves a ver el cuerpo. No hay velatorio. Mi mamá no lo pudo ver, mi familia no lo pudo ver. Y cuando me fui corriendo rápido al hospital antes de que sacaran el cuerpo, vi a mi hermano salir en una bolsa. Y sabes, en ese momento yo sentí un gozo tan grande, pero muy grande, que tal vez ninguno de los compañeros podía entender, porque él trabajaba en esa clínica. Y el gozo mío era que a mi hermano le pasó como el ladrón de la cruz. En el último momento, ahí el Señor, hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. Pensar en esto, como uno dice: ¿cómo no le voy a servir? Uno dice: ¿cómo no le voy a honrar?
¿cómo no voy a vivir para Él? Cuando Él te puede dar esa certeza, cuando Él te puede dar esa convicción, cuando Él le dice a los corintios: lo cierto es que Cristo se ha levantado entre los muertos como primicia de los que durmieron. Y luego les vuelve a decir: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Los que se siembra en corrupción va a resucitar incorruptible, lo que se siembra en oprobio va a resucitar en gloria, lo que se siembra en debilidad va a resucitar en poder, se siembra en cuerpo mortal y va a resucitar en cuerpo espiritual. Entonces, cuando yo pienso en la resurrección, digo: caramba, tengo esperanza de que me voy a reunir con Él, tengo esperanza de que Él va a estar en la presencia del Señor. Yo llevo 37 años, escúchame, 37 años batallando, peleando con el diablo, con demonios, y todavía me toca continuar. Él se entregó en media hora y unas horas después había ganado la carrera gracias al poder de la cruz. Gracias al poder de la resurrección hay garantía, hay esperanza para todo el que cree en Jesús. Yo te quiero pedir que te pongas de pie. Sé que hay algunas personas aquí el día de hoy. No quisiera irme de este lugar sin preguntar: ¿alguien nos está visitando este domingo de resurrección por primera vez? Levanta tu mano. Me gustaría conocerte si estás por allí. Y arriba es que no veo, ¿verdad? ¿Alguien por allá? Muéveme la mano si la levantaste. Para allá hay una mano. Allá hay otras manitos. De este lado. ¿Sabe? Usted no está aquí por casualidad. Yo aprendí en ese cuarto de hospital el valor que tiene una vida para Dios. Y déjame decirte que usted no está aquí por casualidad. El Señor te trajo para salvarte. Y si hoy le quieres entregar su vida a Jesús, quieres que oremos por ti, levántame tu mano de nuevo y hazme así. Ah, qué bonito. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pastor, es permitido que bajen, ¿verdad? Sí. Serían tan amables, alguien los acompaña aquí al frente. Yo quiero orar por ustedes, por favor, vengan. Quisiera orar por ustedes. Y si alguien aquí abajo nos está visitando, quiero orar por usted también. Salga de su lugar, venga. A ver, con esta cámara, usted que nos está viendo a través de las redes sociales, del canal de YouTube de este ministerio, y sientes la necesidad de que la cruz y quien la ocupó produzca un cambio poderoso en tu vida, también te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Que le digas: Señor Jesús, recíbeme como tu hijo, reconcilia mi vida contigo y hazme una nueva criatura. Te bendigo en el nombre del Señor. Declaro que a partir de hoy eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios. Amén. Qué palabra tan poderosa. No sé desde dónde está ahora mismo, si está en casa, en el trabajo, almorzando, o te uniste a nosotros en una reunión en algún lugar del mundo. Si esta maravillosa palabra ha tocado tu vida de alguna manera, si tomaste la decisión de seguir a Cristo, queremos saberlo para poder ayudarte a dar los próximos pasos. Entonces te invitamos a que vayas ahora mismo a ciforlando.org/conexión. Por favor, llena el formulario con toda tu información y elige si estás entregando tu vida a Cristo, recomprometiendo tu vida, o simplemente necesitas oración o quieres conectarte con nuestra iglesia y ser parte de nuestra visión, que es alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra. Queremos equiparle con todas las herramientas necesarias para hacerlo. Si quieres apoyarnos y enviarnos una ofrenda, lo puedes hacer a través de donar.ciforlando.org para que podamos seguir cambiando e impactando vidas en todo el mundo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de verte y nuevamente no olvides suscribirte a nuestro canal en live.ciforlando.org y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Sean bendecidos.